Déjeme saludar al maestrazo, a Jaime Hernández, editor en el periódico La Jornada, de La Jornada Sin Fronteras y miembro de este espacio libre como el viento. Perdón, pero necesitaba un poco de pitorreo antes de entrar contigo y ponerme solemne y serio, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. No te escucho, mi querido Jaime. A ver si nos ayudan en producción para que te podamos escuchar. A ver si por ahí ya tenemos el audio de Jaime Hernández. ¿Me escuchan? Ahí sí te escucho. Me imagino que callaste el micrófono para que no se escucharan tus carcajadas. No, es que estaba a punto de abrir una bolsa de palomitas, pero qué gente tan inculta. Parece que la ignorancia es un tema consustancial al panismo, es tanto como Vicente Fox, que se equivocaba de autores, de libros, Dios mío. Y además está acá el caso de esta mujer, ¿no? De una familia de caciques en Yucatán que también padecen de severas lagunas, pero qué ridículo, todo su discurso era casi fue como un coitus interruptus cuando llega al caso de López Velarde, mano, qué barbaridad. No, qué cosas. Bueno, pero luego dicen que nosotros somos los que somos antipanistas. No, se ponen de pechito, solitos se ponen de pechito. Pero bueno, ya que estamos hablando de panistas, mi querido Jaime, ¿es Felipe Calderón la mano que mece las campañas de desinformación y de ataques contra la 4T? Te lo pregunto porque desde muy temprano he estado dándole vueltas a esta columna, por ejemplo, solo como ejemplo, de Raimundo Rivapalacio, que en una defensa de Felipe Calderón le advierte al presidente Andrés Manuel López Obrador que si sigue investigando podría salir embarrado el ejército, que es el que le da estabilidad a su gobierno. O sea que cuidado, porque si meten al bote a Felipe Calderón, palabras más, palabras menos de Raimundo Rivapalacio, se viene la desestabilización en México. Yo te pregunto, ya en serio, Jaime, ¿es la mano que mece la cuna Felipe Calderón en este sentido? Sí, yo no tengo ninguna duda. Acuérdate que Felipe Calderón, en primer lugar, logró cultivar a lo largo de todo su sexenio a un grupúsculo de periodistas a los que consintió, les daba contratos jugosos, les consintió un montón. Hay testimonio e imágenes de como, por ejemplo, cuando Felipe Calderón va por primera vez para asistir durante una sesión plenaria del Congreso de Estados Unidos para denunciar el tema del tráfico de armas. Felipe Calderón se llevó, no hombre, a una guardia de corps integrada por periodistas. Mira, en esta imagen vas a poder ver al centro a Margarita Zavala y en ambos extremos vas a ver a Joaquín López Dóriga y en el otro extremo, el otro tipo, el de bigote, es Gabriel Guerra, que luego obtuvo su columna El Universal. Felipe Calderón era muy generoso con estos periodistas, los invitaba, iban con él, viajaban a Washington, les daba entrevistas, hablaba de todo menos de lo que convenía. Y aquí tuvo una cobertura Felipe Calderón. En estas imágenes, Felipe Calderón fue a denunciar el tráfico de armas, no lo supo hacer. Lo que es más, al término de este discurso, que fue una suerte de brindis al sol, los senadores republicanos y congresistas republicanos le mentaron la madre y entorpeció las relaciones y ya nunca se volvió a hablar del tema del tráfico de armas. Pero los periodistas que siempre lo acompañaban, como Joaquín, como todos ellos, no decían nada. ¿Por qué? Porque tenían tratamiento de favor. Entonces, durante el tiempo, Felipe Calderón consintió mucho a estos periodistas que callaron muchas de las tropelías que se cometieron durante la guerra sucia contra el narcotráfico y muchas de las incursiones que hicieron las agencias federales de Estados Unidos porque la crisis se le salió de las manos a Felipe Calderón. Jaime, aguántame tantito. Le voy a pedir al equipo de producción a ver si me puede pausar esa fotografía, sobre todo
a la que tú haces, esa fotografía. Jaime, esto es muy cabrón. Sí. Gabriel Guerra, el bigotón de lentes, a la izquierda, o a la derecha, perdón, de Margarita Zavala. A la izquierda, el dueño del Universal. Si lo reconozco bien, es Ili Ortiz. A ver si tengo buena memoria. Tú me corriges si estoy equivocado. No estoy seguro, pero de quien sí estoy seguro es de Joaquín López Dóriga. Pero para que veas cómo eran los aplaudidores. Verán los aplaudidores. López Dóriga, ¿qué chingados hacía López Dóriga como periodista o Gabriel Guerra como analista, como invitados junto a la primera dama en un discurso del presidente de México en el Capitolio de Estados Unidos? Pues aplaudir, eran los aplaudidores del régimen. Entonces, esto te da la medida de hasta qué punto López Dóriga, Gabriel Guerra y todos los periodistas y columnistas, Lore de Mola, todos ellos, eran los aplaudidores del régimen y ahora son los periodistas independientes que están criticando a la 4T. Por eso yo dudo muchísimo de estos pseudoperiodistas que se la pasan criticando día y noche. Pero además, una cosa interesante, yo creo que ha habido pocos casos de jefes de Estado, presidentes de México, que después de abandonar el cargo resurjan, como ha sido el caso de Felipe Calderón. Y la única explicación es que Felipe Calderón resurge como cabildero de las poderosas empresas eléctricas, ¿no? Y además, aquí hay mucho en juego. Yo no dudaría ni tantito de que está fluyendo el dinero, están fluyendo las campañas de desinformación y con Felipe Calderón atrás como el controlador, como el gran titiritero, porque efectivamente aquí Felipe Calderón no está defendiendo y tratando de sepultar su propio pasado, sino que también está tratando de defender los intereses de compañías eléctricas. Pero en alusión a la columna que tú haces referencia de Raimundo Rivapalacio, que de verdad, Raimundo, ahora sí que en serio se la pellizcó, porque yo leí la columna con atención y fíjate, el único objetivo que tiene esta columna que escribe Raimundo es distraer la atención de las responsabilidades que atañen a Felipe Calderón. No menciona para casi nada a Genaro García Luna, que era evidentemente el aliado del cártel de Sinaloa. Él dice que en un memorándum ultrasecreto que consiguió Dolia Esteves, eso es mentira. Yo asistí a todas y cada una de las audiencias de Rápido y Furioso y a todos nosotros nos consta que hubo estos memorándums, estas cartas, estos correos electrónicos en las que se consigna que el representante de ATF, la Agencia para el Control de Trabajo y Armas en la Ciudad de México, en la Embajada, le informó a Eduardo Medina Mora. Dice Raimundo, bueno, en esa época cuando estaba Calderón no estaba Rápido y Furioso, efectivamente, estaba otra operación que se llamaba Wide Open Receiver, es decir, el receptor abierto, y antes había otra que se llamaba Operación Hernández, pero la operación de trasiego de armas, de hacer caminar las armas, existían, y a mí no me cabe la más absoluta duda de que efectivamente el gobierno de Calderón sabía de esas operaciones. ¿Quién informaba a los cárteles de la droga? Pues la única respuesta que yo encuentro es Genaro García Luna, porque Genaro García Luna era aliado de los cárteles, pero todo esto lo oculta Raimundo, ¿no? Es un juego de trileros, ¿sabes? Los trileros son los que te ponen la bolita bajo un vaso y te dicen, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde la quedó la bolita? Es el juego de trilero en esta columna, pero es evidente que estas operaciones de hacer caminar armas fueron realizadas con conocimiento del gobierno de México, y yo no me creo que Genaro García Luna no estuviera al tanto. Y Genaro García Luna, esto es una especulación, pero es una especulación que creo que está bastante sustentada en las circunstancias. Le decía a los cárteles, señores, aguas con estos cargamentos de armas, tienen chips, hay que desconectarlos. En la lucha contra los cárteles durante la época de Calderón fue todo un desastre, fue una carnicería brutal, y cuando asesinaron a uno de los agentes creo que de Custom Office,
que se llamaba Jaime Zapata en una carretera de San Luis Potosí. El gobierno de entonces, Barack Obama, ya se hartó y entonces le pidió a Calderón que le permitiera el sobrevuelo de drones militares de Estados Unidos por cielos mexicanos, y esa información nunca la consignó el presidente Calderón al Congreso de México. Oye, dime. Oye, Jaime, me está recordando una de mis fuentes, uno de mis contactos que está al pendiente porque le sabe a este tema. Recuerda que, me escribe, en la presidencia del borrachín, obviamente de Felipe Calderón, Riva Palacio fue becado por la Embajada de Estados Unidos en México para irse a tomar cursos a ese país. De ese nivel, pues, los privilegios de grandes periodistas como este que estamos, del que estamos hablando. Ah, y ¿sabes qué, mi querido Jaime? Como yo soy muy pinche mal pensado, fíjate que estaba retomando esta fotografía que me envió mi amigo Charlie, y sí se ve el dueño del periódico El Universal, sí. Francisco Ili Ortiz. Pónganme ahora la otra foto. Pues a mí sí se me hace Ili Ortiz, el que está a la izquierda de Margarita Zavala aquel día en el Capitolio junto a López Dóriga, junto a Gabriel Guerra. ¿Es o no es? Yo creo que sí, pero para que vean el nivel de cercanía que existía entre la primera dama y estos que son los pasquines, los periodistas, los medios que le tiran con todo al gobierno de la Cuarta Transformación y en un descuido le limpian la cola a Felipe Calderón cada vez que pueden. El caso de Joaquín es evidente cuando lo entrevista. Eso sin contar, hoy que entrevistaba también a Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, a quien admiramos y respetamos y le mandamos un saludo. También en la lista de privilegiados estaba Ciro Gómez Leiva, quien también se tira como tapete cuando entrevista a Felipe Calderón. Adela Micha, que hablaba hasta de los tequilazos que se echaban de vez en cuando lo recibió en su más reciente entrevista en sus estudios. En fin, quería nada más, porque soy muy aferrado y creo que era importante para la audiencia saber quién era el ramillete que estaba arropando a Margarita Zavala aquel día en el Capitolio cuando Felipe Calderón hipócritamente fue a hablar contra el tráfico de armas, cuando se permitía el flujo de armas de Estados Unidos a México, querido Jaime. Efectivamente, y cuando hubo un número récord de operaciones encubiertas y cuando hubo un número récord de víctimas y cuando su entonces embajador en Washington, Arturo Sarucán, se dedicaba a regañar a los corresponsales extranjeros en México para que ya no consignaran historias sanguinolientas de masacres. Yo me acuerdo que colegas aquí en México se quejaban de la incontinua labor de Arturo Sarucán para que no publicaran historias de las masacres, de las muertes. Ese era el grupo que tenía Felipe Calderón a su servicio. Y ahora toda esta gente forma parte de un grupúsculo que está al servicio. Ve tú las redes sociales, ve en qué sentido escriben, ve cómo protegen a Genaro García Luna, ve cómo exculpan a Felipe Calderón, ve cómo se suman a los tweets y retweets de Felipe Calderón, todos ellos. Es bastante lógico que hasta la fecha Margarita Zavala siga teniendo una columna en Universal, que Gabriel Guerra siga teniendo una columna en Universal, que personajes como Carlos Loret de Mola que fue íntimo amigo de Genaro García Luna, tuviera trato de privilegio durante la presidencia de Felipe Calderón, se le permitieron montajes una y otra vez. En fin, yo creo que este presidente consiguió crear a toda una generación de leales, de súbditos, de acólitos, que sigue utilizando para atacar al actual gobierno, porque claro, los intereses de las compañías eléctricas, fíjate, los súbditos y acólitos de Felipe Calderón responden a Felipe Calderón y Felipe Calderón actúa como un peón, como un acólito de las compañías eléctricas que insisten que lo están utilizando como cabildero
para presionar en contra de la contrarreforma energética del presidente López Obrador. Y esta mañana, yo no sé si te percataste, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió, dice, bueno, yo sé que siguen las presiones, sí que sé que hay periodistas que van a seguir presionando, dice que sigan, nosotros vamos a aguantar porque nosotros tenemos de nuestro lado la honestidad. Fue una gran, ya casi al final el presidente habló de esta campaña que hay desatada y que seguramente se va a aumentar en el curso de los próximos días o semanas, Vicente. Pues fíjate, ya que estamos hablando de esto, porque conozco bien a Arturo Sarucán, hay que decir que se le han de haber acabado los datos porque no ha publicado gran cosa. Es más, hasta donde voy, no ha publicado algo sobre Rápido y Furioso, un tema que está en la mesa del diálogo público, porque se arrestó a Facundo Rosas hace unos días, otra orden de aprehensión por Rápido y Furioso. Pero eso sí, retuitea a Carlos Loret de Mola, que escribe que el presidente lo está insultando y calumniando en la mañanera, que ya es costumbre, que está enfurecido. ¿Pero por qué? Creo que está claro, dice Carlos Loret de Mola, y retuiteado por Arturo Sarucán, el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Calderón. Sus discursos de corrupción y austeridad se derrumbaron en las casas de Houston. Eso sí, le da vuelo a lo que dice, me refiero a Arturo Sarucán, le da vuelo a lo que dice el expresidente de Panamá, que arremete contra López Obrador por el tema de el embajadora. La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Y eso retuitea Arturo Sarucán, pero me llama más la atención por lo que tú estás señalando, Jaime, por el tema energético que también en el que tiene mucho interés Felipe Calderón. Arturo Sarucán, el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Calderón, ha publicado una videocolumna en donde, en Latinus, para discanalizar la postura del presidente de los Estados Unidos y su secretaria de Energía, Granholm, así como qué tan equivocada está la postura de México con la contrarreforma eléctrica impulsada desde Palacio Nacional. Más claro, ni el agua, querido Jaime. Sí, Arturo Sarucán es un experto cabildero. Si hay algo que sabe hacer bien es Arturo Sarucán, es cabildear. ¿Te acuerdas cuando cuando estaba como presidente Felipe Calderón y se vino la campaña del PRI que postuló a Enrique Peña Nieto? Sarucán hizo una tremenda labor de cabildeo para presentar al PRI como aliado de los cárteles de la droga. No, se movió como bandido. Y cuando estaba lo más duro de la guerra contra los cárteles de la droga, cuando había víctimas colaterales, y él regañaba a los corresponsales aquí en México para que ya no publicaran más historias. ¿Te acuerdas de aquella marcha del padre del hijo de Javier Sicilia, que llegó toda una marcha por México y llegaron hasta Estados Unidos? Pues Arturo Sarucán no tuvo más remedio que recibir a los hijos, a las madres de todas estas víctimas, madres de hijos que habían desaparecido. Y Arturo Sarucán los recibió en la embajada porque ya no tuvo más remedio que recibirlos, no le quedó más remedio y estaba calladito. Y Javier Sicilia comentaba con nosotros que después Javier Sicilia, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó con él? Pero en aquel entonces Javier Sicilia exigía del gobierno mexicano, exigía del gobierno de Estados Unidos que hicieran algo por una guerra brutal, encarnizada. Y Arturo Sarucán calladito. Entonces, Arturo Sarucán siempre está, como es un cabildero profesional, él va a estar al servicio de quien le dé dinero, de quien le convenga, ¿no? Con Felipe Calderón le prometió a Arturo Sarucán convertirlo en canciller, en secretario de Relaciones Exteriores, pero al final nunca le cumplió. Sarucán quedó amargado, frustrado, renunció y luego
pasó durante un tiempo trabajando como cabildero en Estados Unidos, pero ahora se ha sumado a esta campaña para desacreditar al gobierno de la 4T y tiene muchos contactos, Arturo, y desde allá, por eso no te va a extrañar que Arturo Sarucán proteja y retuitee todo lo que dice Carlitos Lore de Mola, Leoncito Krause, en fin, es todo una maraña de intereses hacia ambos lados de la frontera, y Arturo es un peón extraordinario de Felipe Calderón, de los intereses del PAN, que sigue presionando con sus aliados desde Estados Unidos con intereses corporativos. Ahí te das una idea de toda esta maraña de intereses, y no hay que ser ingenuos, Vicente. Hay que estar muy atentos a lo que están haciendo este tipo de personas. Claro que sí, mi querido Jaime, siempre es un placer compartir contigo cámaras y micrófonos, pero también me da mucho gusto que cada vez sean más las personas de la audiencia de Sin Censura que se suman a tu canal de YouTube y que te siguen en redes sociales. ¿Van creciendo esos números? Dime que sí, por favor, dime que sí. Van para arriba, querido Vicente, gracias. Pues hay que invitar a la gente. Los sigo invitando que se sumen a este canal de No Apto para Cínicos, que está creciendo y que a mí se me hace una fórmula muy interesante de hacer patria y de hacer buen periodismo, ¿no? A través de estas alianzas, de estas comunión de intereses en función del buen periodismo. Así es que les pido, así como han respaldado a Sin Censura, y que lo sigan respaldando, súmense también a No Apto para Cínicos. También síganos a través de las redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @Jaime Journo o Journo, y también a través de la sección especial de La Jornada Sin Fronteras de nuestro periódico La Jornada, donde pasamos revista a este tema de la inmigración indocumentada, los refugiados en todo el mundo. Muchas gracias, querido Vicente, y nos vemos mañana. Claro que sí. Te mando un abrazote, Jaime, y quedamos al pendiente. Hasta mañana. Cuídate. Buenas tardes.